El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Proclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hola, buenas noches. Nuevamente agradecidos con Dios que nos permite la gracia de estar reunidos hoy, día martes 14 de enero del año 2025, en nuestro espacio virtual de estudio bíblico, las Sagradas Escrituras, y esta noche para seguir reflexionando sobre los encuentros con Dios a través de la Sagrada Escritura. Como todas las sesiones, comenzamos dándole alabanza a Dios Padre por medio de Jesús de Nazaret y del poderoso Espíritu Santo, y decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues agradecidos le pedimos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo nos tengan la gracia de que, como en todas las sesiones, estar en medio de nosotros, porque estamos reunidos para conocerle mejor, para vivir su palabra, pidiéndole nos transforme e invite a con fuerza vivirla y llevarla hacia nuestros semejantes. Y nuestra petición particular de esta noche es el volverle a suplicar a Dios Padre por la intercesión de Jesús de Nazaret y por la fuerza del Espíritu Santo nos pueda dar paz en todo el mundo. Más bien dicho, no que pueda, porque Él todo puede y Él todo desea.
y lo que más desea es que vivamos en paz. Somos nosotros, los mortales, los que tristemente, por muchos factores y entre otros, por estar alejados de Él, de Dios Padre, por estar alejados en sus mandatos, en su ley, lo que muchas ocasiones nos lleva a perder esa paz, sobre todo la paz interior, y nosotros, agregados a los demás, vamos sumando ese distanciamiento y llega momentos en que tristemente es insostenible el tener una relación amistosa, una relación de paz, una relación de amor. Y pues ahorita a nivel mundial podemos identificar claramente más de 10 puntos focalizados donde hay conflictos bélicos y donde hay conflictos de inseguridad, conflictos políticos, conflictos de sometimiento del pueblo, y pues obviamente que eso no es vida. Y necesitamos, como el salmo de entrada de esta noche nos lo recuerda, el que vivamos, que Dios nos concede la paz. Es su mayor regalo para todos nosotros. Le suplicamos que mueva los corazones, las intenciones, las voluntades de todas las personas involucradas para recuperar esa paz que hemos perdido en muchos puntos de este mundo, y también que encontremos esa paz en nuestro propio corazón y en nuestra familia, que podamos ser forjadores de paz en donde estemos y que eso nos ayude a tener una convivencia grata con todos nuestros semejantes. Que así sea. Ese es Salmo número 28 de la nomenclatura hebrea, que corresponde al número 27 de la nomenclatura griega, se le atribuye a la autoría del rey David y lleva por título Súplica y Acción de Gracias. El rey David era muy inteligente en cuanto a que en todos sus salmos, si pones atención, verás que no hay peticiones, que siempre lo que hay son acciones de gracias, acciones de alabanza, acciones de reconocimiento de la grandeza divina. Y además ya aparecen otras necesidades particulares, como en este caso súplica, súplica a Yahvé Dios de que les dé la paz. Y había una razón muy, muy clara para que esto se diera. El rey David, recordarás más o menos, estuvo de rey de Judea más o menos por el año 1000, por el año más redondeado al año 1000. Todavía no se daban los tristes episodios, en primer lugar, de la fragmentación del reino de Israel. Después de que David murió, asumió como rey el control de todo Israel su hijo Salomón, el, el sabio Salomón como lo conocemos. Y esa particularidad de referencia es porque se dice que el rey Salomón le pidió a Yahvé Dios le concediera sabiduría para poder gobernar su reino, el reino de Israel, como el propio Dios quisiera que lo hiciera. Esta petición se la concedió Yahvé Dios, Dios Padre, y lo llenó de dones y carismas.
Recordemos que aunque la palabra don y la palabra carisma nos indican algo muy similar, el decir carisma es que pongas esos dones en acción para un fin específico. Por eso, el rey Salomón puso al servicio de su pueblo infinidad de dones con los que Dios lo llenó. Él desconocía que la acción del Espíritu Santo estaba de por medio por los años en que estuvo al frente del reino de Israel. Posteriormente, a la muerte de el rey Salomón, tristemente en sus últimos años, por contaminarse en su vida personal, permitiendo que él tuviera mujeres con las cuales se casó o que fueron concubinas de él o que fueron mujeres de su corte, muchas de ellas provenientes de reinos paganos. Y por lo tanto, pues no podía hacerse loco y tuvo que permitir que hubiera altares para rendir idolatría en muchos puntos del reino de Israel. Posteriormente a estas tristes experiencias, muere Salomón y dos personas se dividen el reino, Roboam y Jeroboam, de sus descendientes de Salomón, pero ambos por pretender el poder y por razones de discrepancia entre ellos, lo fraccionan, lo dividen, y entonces surge el reino del norte, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, Judea, con su capital Jerusalén. De ahí surge una rivalidad muy, eh, muy fuerte entre ambos reinos en todos aspectos, incluyendo, por supuesto, el aspecto religioso. El reino del norte, que en tiempos pasados había tenido una preponderancia dentro de la historia de la salvación, ahora es repudiado por los habitantes del reino del sur. Y los habitantes del reino del sur los consideran a los del norte indignos de decir que son judíos, indignos de decir que pueden venir a adorar a Dios en lo que ya es el templo de Jerusalén. Entonces, los del reino del norte tuvieron un templo muy importante que es el Garicín, y los del sur, el templo de Jerusalén. Y de ahí surge esa rivalidad tremenda. Pero los dos reinos cojearon de la misma pierna, cojearon de la misma pata, también contaminándose, también permitiendo en el norte la influencia de reinos extranjeros dentro de su vida diaria. ¿En qué termina todo esto? En que también se involucran con mujeres, hijas de gobernantes extranjeros de países idólatras, y se contamina el día a día de los ciudadanos hebreos, de los ciudadanos israelitas en el norte. ¿Qué sucede? Que en un momento determinado son invadidos y son controlados el reino del norte, y posteriormente se va a repetir algo similar. El reino del sur van a ser deportados a Babilonia, sus principales dirigentes y pensantes de ese reino. Por lo tanto, en el norte fue Asiria quien sometió al reino del norte. Entonces, en el norte, más o menos por el año 700 y fracción, antes de que llegara Jesús, y el reino del sur, como en los 580, también antes de que llegara Jesús.
Los dos sufren la opresión de un reino extranjero. Posteriormente a eso, ya ve Dios que se vale de los renglones torcidos para escribir derecho, recto, aprovecha la persona de Ciro el persa y sin que Ciro lo sepa, lo convierte en instrumento de liberación de estas opresiones. Posteriormente, Ciro el persa, sin saber que ayudó al regreso de los judíos a su reino, también lo sometió en parte, en una manera más no tan dura como fue Babilonia hacia los judíos, pero de todos modos sentían el rigor de ese dominio persa. Posteriormente va a venir el turno de Grecia en someter también a todo el reino de Israel. Y posteriormente, por si fuera poco, va a ser el turno del reino romano, del imperio romano, el cual va a durar muchos años más o menos como hasta por el año 160 ya después de Cristo. Entonces, si tú vas atando todo esto, en la historia de la salvación, estamos hablando aquí lo que sucedió en el lapso de los últimos 1000 años, pero dentro de la historia de Israel, dentro de la historia de la salvación, pues hubo sometimiento en muchos momentos de otros imperios desde antiguo. Entonces, pues es natural que en este súplica del rey David a Yahvé Dios, pues además de agradecerle todos sus beneficios y gracias que recibía su pueblo y las que él personalmente también disfrutaba por misericordia divina, le pedía eh, lo necesario para la paz, para que, y por eso cita que la paz es un regalo, es un don de Dios hacia los pueblos, hacia su pueblo. Tenía toda la razón. Y te narro todo lo demás para que entiendas un poquito más el por qué, cuál era el entorno histórico crítico de estos momentos por los cuales pasaba el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Y pues eso y las razones por las cuales se dieron este, este alejamiento de Dios nos hace entender con mayor claridad que este triste proceso de pecar, de reconocer el pecado, de arrepentirte, de pedir, de suplicar perdón y pedir gracia y un reencauzamiento, lo vivimos todos, tú, yo en lo particular, en nuestro día a día. Somos tristemente miembros de la Santa Iglesia Cristiana Católica, pero nosotros, junto con todo el resto de los que los integramos, somos unos tristes pecadores, cada uno en lo particular. Por lo tanto, debiéramos también de invocarle y pedirle a Dios a través de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, nos brinde esa paz que necesitamos, que nos, que nos ponga en paz, valga la expresión, para poder disfrutar la paz. ¿Qué cosas? Pero pues esa es la verdad, esa es nuestra historia y se repite y se repite y se repite. En lo personal, también en las naciones, en los hemisferios, en los continentes, en todas partes. Esta súplica que le hacemos esta noche a Dios, a través de Jesús de Nazaret, va también de la mano, estamos viviendo acontecimientos políticos muy fuertes en el mundo y esto
pues puede poner en momentos de crisis muchas cosas. No vayamos tan lejos. La próxima ocasión, si Dios nos permite reunirnos para la próxima clase de encontrar a Dios, ya estará en el poder el nuevo presidente de los Estados Unidos. Esta semana, pues ya vimos todo lo que sucedió en el país de Venezuela, y todo eso va a causar muchos, muchos cambios, muchos sobresaltos, muchas crisis, muchas tensiones, y eso va a desembocar en nuestro país, en nuestro día a día, también en cosas que hasta ahorita no podemos prever, que tenemos idea de lo que pueda suceder, que tenemos idea de cuáles puedan ser las reacciones de nuestro país y de nuestros gobernantes hacia estas presiones, pero no hay nada claro. Entonces, tenemos que ponernos de rodillas, que suplicar a Dios nos tenga misericordia, porque tristemente somos de cabeza dura y probablemente más que de cabeza dura, de corazón duro. Y necesitamos transformarnos para poder encontrar esa paz. Por lo tanto, pues ya cerramos este episodio y vamos a adentrarnos en lo que vale más la pena ahorita, que es que esta noche vamos a tener una reflexión guiados por las enseñanzas del padre Salvador Carrillo Alday, porque te recuerdo que estos temas que estamos tratando en este curso fueron consecuencia de disertaciones que el padre Carrillo tuvo en distintos momentos de su vida y en escenarios diferentes, y por su contenido rico en teología, en conocimientos de la Sagrada Escritura y de recomendaciones versadas en el Catecismo de la Iglesia Católica y de otro documento muy interesante que son todo lo que se escribió en el Concilio Vaticano II, contenido en la Constitución Lumen Gentium, está sintetizada en lo que hemos estado viendo en las clases pasadas y lo que esta noche seguiremos atendiendo. Te quiero decir con relación a la Constitución Lumen Gentium que dentro de los concilios existen varios documentos, y los que tienen un mayor alcance por la obligatoriedad de los mismos son las constituciones, así se les llama. Y entonces dentro de las constituciones que emanaron de como resultado de los trabajos del Concilio Vaticano II, estamos hablando de 1965, relacionado con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, en la Constitución Lumen Gentium, que significa, traducido ya al español, luz de las naciones, nos ayudaron a entender mejor el contenido de las escrituras, de las Sagradas Escrituras, y hacernos varias recomendaciones, tanto en cómo, cómo estudiar la palabra de Dios, el, el poder reconocer y trabajar sobre métodos de, de análisis de su contenido y muchas luces más. Esta noche vamos a centrarnos en un apartado muy rico en contenido teológico que se refiere a ser rey con Cristo. Te voy a dejar aquí esta lámina para que puedas ir siguiendo un poco la enseñanza de esta noche. Y
Sin más preámbulos, le quiero decir que el bautismo, el sacramento del bautismo, es el fundamento para que tú, para que yo, para que todos los cristianos católicos insertos en la iglesia de Dios, en la iglesia fundada por Jesús, su Cristo, nuestro Cristo y Señor, podamos vivirlo. No hay, eh, no hay persona que sin ingresar a la iglesia pueda expresar esto. Soy rey con Cristo, porque es una condición el ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin ese requisito, sin ese bautismo, no puedes tú decir que eres rey con Cristo y como Cristo. Esto para que lo entendamos mejor, te voy a comentar. Después de que con el agua santa, con el agua bendita, como la conocemos comúnmente, el recién cristiano es bautizado, el ministro dice a continuación la siguiente oración. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Aquí si tuviste atención, te cité que esta oración la pronuncia el ministro. Recordemos que es potestad de los presbíteros el, celebrar este sacramento, pero en un momento determinado el presbítero puede confiar la potestad de dar este bautismo a un diácono, y entonces por eso aquí se cita el ministro, no se puso el presbítero. Por otra parte, si te fijaste también, apareció las palabras te unja con el crisma. ¿Cuál es la importancia de ungir con el crisma? Para entender, dentro de la historia de la salvación, dos personas son ungidos. Uno, los reyes, también en el Antiguo Testamento se ungían a los profetas, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ya desde que vino Jesús de Nazaret a este mundo, los ungidos son los reyes y también son ungidos los ministros de la Santa Iglesia Cristiana Católica, o sea, los presbíteros, los obispos y nada más. Agrégale a esto que sin ser miembro del cuerpo de los pastores de la iglesia, todos los que formamos parte de la misma al ser bautizados, también somos ungidos. ¿Qué significa ungir? Ungir, de acuerdo a la tradición, era derramar sobre la cabeza del elegido, en este caso, para que te des una idea, hablábamos del rey David. Bueno, el rey David, el profeta Samuel, lo unge en un cuerno de becerro, de toro, pone aceite de oliva, pronuncia las alabanzas a Yahvé Dios y derrama sobre la cabeza del elegido como rey. En este caso que hablábamos del rey David. Bueno, pues igual que él es ungido como rey, tú al ingresar
a la Iglesia Cristiana Católica, eres ungido también. Y el celebrante en tu frente te hace una cruz con el crisma del bautismo. Hay diferencia entre los diferentes óleos. La palabra óleo significa aceite en el uso común, que forman parte de los óleos que se utilizan dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Concretamente, el Jueves Santo, en la misa crismal que se llama, en la Catedral Metropolitana, refiriéndonos aquí a nuestra Ciudad de México, se celebra esa misa en la cual, además de la unción crismal, también los sacerdotes renovan su fidelidad a la consagración de sus manos y del servicio a la palabra de Dios Padre a través de Jesús de Nazaret y con la iluminación del Espíritu Santo. Bueno, entonces parte de este ritual es la bendición de estos óleos. Y dentro de estos óleos se distinguen tres diferentes óleos. Uno, el que es el óleo de los catecúmenos, otro que es el óleo santo, y uno tercero que es el crisma. La diferencia es que el crisma es una mezcla de óleo, repito al decir óleo, es un aceite vegetal, del cual invariablemente se utiliza el aceite de oliva. Y se le agrega en el caso del crisma un bálsamo, que este bálsamo puede ser resultado de la mezcla de diferentes sustancias como la mirra, como el aloe y otros más, que combinado con el aceite de oliva del óleo se le dice el crisma. Y el crisma solamente puede ser utilizado cuando vas a ungir a alguien. En este caso, nos remitimos a tu bautismo, a la unción de un sacerdote cuando se consagra al servicio de Dios y también de un obispo cuando recibe ese grado de distinción dentro de la Iglesia Cristiana Católica. En ellos se utiliza el crisma. El óleo de los catecúmenos, ese significa, es un aceite también de origen vegetal, que se utiliza para que los adultos que se están preparando para ser bautizados, y que esto normalmente se da en una manera más contundente cuando está la celebración de la Pascua. Tú recordarás que precisamente el día de la noche que se abre la gloria dentro de la Pascua, dentro del ritual de toda esa ceremonia, existe el bautismo de los catecúmenos. Y el decir catecúmeno significa que es una persona ya, no niño, que ya puede ser un adolescente y la mayoría de las veces son adultos. Entonces, ellos, al igual que tú, van a recibir en el momento de su bautismo el crisma en su frente. Pero cuando se están preparando, en el tiempo de preparación, reciben el óleo de los catecúmenos para que tengan más fuerza, para que tengan más, que el Espíritu Santo los acompañe en el proceso de conocer nuestra religión, de conocer a Cristo Jesús y de poder culminar sus estudios preparatorios para poder recibir el bautismo. Entonces, de ahí viene que ese óleo de los catecúmenos va destinado
para ellos en su preparación, que ya en el momento de ser bautizados serán ungidos igual que tú lo hiciste con el crisma, y que ese crisma no se va a volver a utilizar en ti a menos que tú entraras a formar parte de, de ser servidor de Cristo como presbítero y posteriormente quizás como obispo. Solamente así recibirías de nueva cuenta el crisma. En otro momento en que también se utiliza el crisma es cuando tú recibes el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? Porque en la confirmación tú, por tu voluntad y bajo tu palabra expresa, aceptas que eres hijo de Dios, que eres hijo de Cristo y que también vas a continuar siendo como Jesús rey, vas a continuar además siendo como Jesús profeta también, y que vas a ser también con Jesús sacerdote. El hecho de que tú digas sacerdote no significa que tú vayas a ser presbítero. El decir sacerdote es que tengas la potestad de darle alabanza a Dios y alabanza a Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Quieres? Pero es así debemos de entender ese sacerdocio, el darle culto, eh, el darle alabanza. El ser profeta es el que tú vivas y hables de Cristo como en antiguo lo hacían los profetas, que un profeta era guiado por ángeles, según la tradición, o por visiones que ellos tenían de mensajes que Dios Padre les hacía de su conocimiento para darlo a conocer al pueblo o para darlo a conocer a los reyes. Entonces, esa función profética tú también la tienes y por eso eres también, eh, eres profeta, además de sacerdote, y recalcando mucho el que, igual que Cristo Jesús, eres también rey. Vamos a adentrarnos más en el significado de ser rey esta noche con Cristo. Entonces, en la oración que te comento, cuando te ponen el crisma, tú vas a pasar a ser miembro de la iglesia, de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Ahora, la formulación de este texto es muy clara. Dios Padre te unge a ti como bautizado para ser miembro de la iglesia de Cristo y te otorga las potestades de ser Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Por lo tanto, un cristiano es rey en Cristo y es rey con Cristo. Y esto lo entendemos mejor cuando escuchamos de las epístolas de San Pablo. ¿Qué nos decía este Pablo? Tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres parte importante dentro de su cuerpo, que es la propia iglesia, y nadie, absolutamente nadie, puede ser más importante que los demás. Probablemente para que tú comprendas, si tú te compararas o los comparáramos el cuerpo místico de Jesús en la iglesia, que somos todos, a lo mejor podría ser un dedo, a lo mejor podría ser su nariz o un pie. Imagínate la parte de tu cuerpo que tú desees. Todos somos corresponsables unos de otros para el correcto funcionamiento de todo el cuerpo. Y lo único que podemos decir es que la cabeza de ese cuerpo es el propio Cristo, o sea, Jesús glorificado. Para que nos quede con palabras más llanas,
más claro esto. Pero ¿dónde encontramos que Cristo es al mismo tiempo profeta, sacerdote y rey? Te voy a decir, en el Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática Lumen Gentium, dice en su punto número 13, escucha, para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, para que sea maestro, entre paréntesis, entiéndelo como profeta, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Ahora, en la misma Constitución Lumen Gentium, un poquito más adelante, todavía nos va a recalcar la ampliación y aplicación de esta misión sacerdotal, profética y regia. Regia, entiéndelo relacionado con rey. A todos los bautizados encontramos fundamento de la misma también en la Constitución Lumen Gentium, que dice, los fieles, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. O sea que tú como miembro del cuerpo de Cristo, de su iglesia, tienes una función. No vas a tener la misma función que se le puede pedir y hasta exigir a un sacerdote, a un diácono, a un obispo o a otras personas dentro del ministerio cristiano católico. Tú, dentro de tu nivel, dentro de tus capacidades y dentro de tu entorno, vas a desarrollar estas características solamente tuyas de rey, profeta y sacerdote de Cristo a tu nivel. Y poco más adelante en la misma Constitución Lumen Gentium, en el apartado 36, nos va a acabar de decir para que entendamos. También por medio de los fieles laicos, aquí ya va esto para nosotros, por medio de los fieles laicos, el Señor desea dilatar su reino, o sea, ampliar, ensanchar su reino, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, esta paz que estamos mencionando esta noche. Un reino en el cual la misma creación será liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, todo esto está en la Constitución Lumen Gentium, que a lo mejor no pusiste la atención cuando te dije de esta Constitución, que está considerada Constitución dogmática. La palabra dogmática quiere decir que su contenido debemos de aceptarlo por la fe que tenemos en Cristo nuestro Señor y en el magisterio de la Iglesia. No nos está diciendo, te decimos esto para que tú pienses que agarras de ahí. No, es un dogma, es una verdad de fe y que forma parte de nuestras verdades apostólicas que recitamos y confirmamos cada Eucaristía dominical. Ahora, vamos a entender un poquito mejor qué significa esta realeza, qué significa ser reyes con Cristo. En primer lugar, considera que es una dignidad, porque Dios es el rey de los cielos y la tierra. Jesús es hijo de Dios. Por lo tanto,
también con su padre es rey. En cuanto al cristiano, como tú, como yo, puesto que estamos injertados en el cuerpo místico de Jesús, participamos junto con él de su dignidad filial regia, imagínate, y es transformado con Jesús y en Jesús tú bautizado en Hijo de Dios Rey, siendo así partícipe de una realeza divina. ¿Habías reflexionado algún día en esto, así con profundidad? Que tú por ser hermano de Jesús, Él es nuestro hermano mayor, y si Él es Hijo de Dios, tenemos nosotros también la potestad de podernos dirigir a Dios como Padre, así como Jesús le decía, Abba, papito, papi, papá. Nosotros tenemos esa misma potestad. Y si este Jesús, como unigénito de Dios Padre, es rey igual que Dios, tú, inserto en el cuerpo místico de Jesús, también eres rey. Por lo tanto, claro que es una dignidad. Además, esto conlleva una misión. Jesús, que es el verbo hecho carne, al decir esto, recordemos que verbo es una forma de decir la palabra, y que Jesús vino a este mundo para enseñarnos la palabra de Dios. Por eso, Juan nos lo pone en su evangelio como que el verbo se hizo carne. Entonces Jesús fue rey hecho carne. Él mismo declaró, Jesús, ser rey. ¿Y cuándo dijo que era rey? Te voy a recordar que hay muchos episodios, entre ellos Mateo nos cita que en su proceso ante Pilato, le pregunta Pilato a Jesús, ¿con que tú eres rey? ¿Qué le responde Jesús? Tú lo has dicho. Y esto nos los corrobora Juan en su capítulo 19. Pero fue un rey de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Para que nos ubiquemos, te recuerdo que el Evangelio de San Juan tiene como finalidad primordial dos objetivos: el hacernos ver que Jesús es el unigénito de Dios, es el único Hijo de Dios, y que también Él es el Mesías. Mesías, que la palabra Mesías deriva de un vocablo hebreo que quiere decir ungido, en pocas palabras. Ahora ya puedes atar cabitos que tú, cuando recibiste el crisma, fuiste ungido, así como Jesús en su, en su venida a este mundo es el Mesías anunciado, el ungido. Y la palabra de Mesías, ya te dije, viene del hebreo. ¿Qué pasó después con toda la escritura? Que más o menos faltando 3 siglos, se traduce al griego también. ¿Y cuál es la palabra que utiliza el griego equivalente de Mesías? Cristo. Cristo es la palabra en griego. Por lo tanto, Cristo o Mesías o ungido es el mismo, es el Salvador de toda la humanidad, el que vino a este mundo en el tiempo de la plenitud, el unigénito de Dios. Entonces, un rey auténtico y verdadero reina, gobierna y conduce a su pueblo, pero debemos de entender el significado correcto de servir, porque muchas veces pensamos en un rey como aquel al que todo mundo le va a rendir pleitesía, potestad, honores, y que hasta a su paso van a hacer reverencia y doblegarse. Eso es lo que vemos en, las, en lo social de los países en que todavía tienen casas reinantes y que les tienen una deferencia muy grande. Pero en realidad, la sustancia de ser rey
es en servir a tu pueblo, en ver por él, en dirigirlos, en proporcionarles bienestar y buscar su prosperidad, procurarles libertad y felicidad. Un rey mira por el mejoramiento y la paz de sus súbditos, que al mismo tiempo son sus propios hermanos. En una palabra, el rey está al servicio de su pueblo. De aquí desprendemos, lógicamente, que si nosotros somos reyes con Cristo, debemos estar también al servicio de nuestros hermanos para procurarles verdad, vida, santidad, gracia, justicia, amor y paz. Vas a decir, bueno, ¿y cómo les voy a dar todo esto? Pues ¿sabes qué? La forma más usual de que les des esto es con tu ejemplo. No necesitas, por eso se dice popularmente que un ejemplo arrastra. No necesitas tú pregonar todo lo que eres cuando tu actuación te hace alguien congruente. Si además de esto tienes la oportunidad de hacer otras acciones en beneficio de tu prójimo, pues oye, felicidades. Ahora, los orígenes bíblicos de la realeza mesiánica de Jesús los vamos a encontrar como Jesús Mesías Rey. La revelación bíblica nos enseña un dato importante acerca de Jesús. Nos dice que Él es el Mesías, es decir, el ungido, regio, de ascendencia regia, viene del estirpe del rey David, anunciado por las escrituras desde mucho tiempo atrás por diferentes profetas y dentro de los salmos, en muchos de esos salmos, se cita la futura llegada del Mesías, el cual vendría a liberar a su pueblo de la esclavitud. En el Evangelio de San Mateo, esta liberación la encontramos muy clara en su capítulo primero, versículo 21, cuando Mateo nos dice, refiriéndose a Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, todo rey es ungido. Ya lo vimos ahorita, ya te cité ese derramamiento de los óleos en la cabeza, en la frente de los reyes ungidos. Pero Jesús recibió un ungimiento así. Pues no. El Mesías significa ungido y el ungido es sinónimo de regio. Por lo tanto, identificamos esa connotación de ungido, rey, Mesías. Pero en el caso de Dios, a través de la acción que tuvo hacia su Hijo unigénito, hacia Jesús, en el momento de su bautismo, ahí es cuando Dios se manifiesta y unge a su unigénito como rey. Recordemos que en el momento del bautismo de Jesús nos cita el Evangelio que los cielos se rasgaron. Esa expresión de que se rasgaron los cielos, no te imagines que sea, se vio una raya que se abría. El significado de la expresión se abrieron los cielos es la manera de decir el tiempo nuevo llegó, la plenitud está ya presente en este mundo a través de la persona de Jesús, del unigénito de Dios. Y el que descendiera esa paloma sobre Jesús es la representación, recordarás, como el propio Juan Bautista daba testimonio. Yo vi, dijo, cómo descendió el Espíritu en forma de paloma y descendió y se posó sobre Jesús. A este ambiente que nos estamos imaginando viene el siguiente gran momento
que es la teofanía. La teofanía, así como hace unos días celebramos la Epifanía como la manifestación de Jesús como Mesías al mundo y que por lo tanto fue adorado por los reyes, no por los magos, no reyes, no son los reyes magos para nosotros, pero por los magos de Oriente, paganos. Ahí nos está dando la demostración que Jesús, dentro de su mesianidad, fue adorado por autoridades, por grandes autoridades paganas, simbolizando aquellas manifestaciones en los salmos en que nos dice que todas las naciones se postrarán ante él, todos los reyes de la tierra. Bueno, pues en esta manifestación de Dios hacia su Hijo, por eso si Dios es teo de Dios, único Dios, entonces decimos es una teofanía, porque Dios se manifiesta y unge a su Hijo, y dice, nos cita Marcos en su Evangelio, en su capítulo primero, en su versículo 10, para ser exacto. En cuanto salió del agua, se refiere a Jesús, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Posteriormente, Dios manifiesta, este es mi hijo amado, a mi hijo amado en quien yo me complazco. Y después el propio Isaías en lo anuncio, en parte del anuncio que nos daba de la llegada del Mesías, Isaías en su capítulo 11, versículo 2, nos va a dar con referencia a la persona del Mesías, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. No malinterpretemos, la palabra temor no significa que tengas miedo de Yahvé, significa que temas el ofenderlo por el pecado a Yahvé, a Dios. Eso es importante porque a veces escuchamos y va, se nos va la onda por otro lado. Es que te quede claro, tener temor de Dios significa que temas ofenderlo con tus actuaciones que vayan de la mano como pecado. Ahora, ¿cómo ejerció Jesús esta función regia ya en su desempeño de su ministerio público? En una manera simple y sencilla, Jesús llevó a cabo su función regia como servicio de pastoreo. Para comprender mejor esta descripción, debemos de enfatizar en algunas cosas de la misión de Jesús. ¿Por qué Jesús pastor en la tradición bíblica? Bueno, pues te quiero decir que históricamente tenemos la claridad de que los pueblos, algunos se dedicaron a la agricultura, otros pueblos se dedicaban a la ganadería, pero que en aquellos tiempos la ganadería dentro de lo que es el, el pueblo hebreo era abocada básicamente a la crianza y cuidado de los corderos. ¿Por qué? Porque dentro de su culto hacia Yahvé, Dios, se sacrificaban corderos perfectos. Y por eso la función de pastoreo era punto indispensable dentro de el pueblo judío. Desafortunadamente, los cuidadores de los rebaños no tenían ese reconocimiento de ser los dirigentes
los pastores, los cuidadores de las ovejas. No, al contrario, eran menospreciados y lo veían como una actividad casi, casi de segunda. Pero eso no quita que su función era vital, porque estaban ahí desde el momento mismo en que paría la borrega a su cría y lo revisaban y si venía con toda la perfección de vida, lo cubrían con telas y lo ponían en un pesebre para que recuerdes cómo fue el advenimiento de Jesús a este mundo, basado en estas costumbres del pastoreo. Entonces, si tenía todas las características de ser una cría pura, sin defecto, pues se le iba a cuidar, porque antes de que llegara al año de edad, iba a ser sacrificado como un animal perfecto, entre comillas, para que fuera agradable a Yahvé Dios. Aquí ya te puedes ir atando cabitos con el significado con relación a Jesús de Nazaret. Entonces, el rey Mesías, refiriéndonos a Jesús, fue presentado dentro de las profecías por muchos profetas y en diferentes momentos, entre otros Ezequiel. Ezequiel fue un profeta que tuvo la fortuna de anunciar la deportación del pueblo judío hacia Mesopotamia, perdón, de acompañarlo en ese cautiverio, de infundirles valor y enseñanzas estando en el cautiverio y de poder regresar a la tierra de Jerusalén y de poder ser el impulsor de cambios muy profundos que en su momento se dieron en Jerusalén. Y ahí fue donde surgió el movimiento del nacionalismo judío y donde cambió diametralmente muchos conceptos porque el pueblo entendió su pecado, porque se arrepintió, pidió perdón por el mismo, fueron cambiando y se volvió una responsabilidad social, valga la expresión, cómo vivir y cómo darle culto a Yahvé Dios. Por eso no solamente era el que tú lo hicieras correctamente, sino el que todos lo hicieran, que te involucraras en que todo mundo lo hiciera igual. Y por eso en ciertos momentos se fue desvirtuando esto, pero entenderás un poco mejor por qué cuando se descubría algún judío que había pecado, que había hecho una falta contra los mandamientos de la ley que Moisés había recibido en el Sinaí, ahora entenderás por qué era denunciado y en muchas ocasiones hasta lapidado, encontrar la muerte por el resto de la comunidad. Todo esto vino como consecuencia de ese cambio de forma de pensar y de vivir un judaísmo ya nacionalista después de esta deportación. Ezequiel nos dice en su capítulo 34, nos cita, fíjate, dice, yo suscitaré para ponerlo al frente un solo pastor que los apacentará. Mi siervo David, él los apacentará y será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Yahvé, he hablado. Por lo tanto, aquí nos daba Ezequiel una narrativa que de la dinastía del rey David, por designio de Dios Padre, de Yahvé Dios, de ahí iba a venir el futuro pastor, que era el propio unigénito de Dios, Jesús, que iba a venir a apacentar, a darles paz a sus ovejas. Ahora,
Vamos a ampliar un poquito más este concepto como Jesús, el ideal del rey pastor. Ezequiel, este profeta del destierro, dice, el buen pastor lleva a su rebaño a verdes praderas y a fuentes abundantes para proporcionarles vida. El rey pastor educa a sus ovejas y las enseña a obedecer para que su conducción sea cada vez más fácil y segura. El rey pastor cuida a sus corderos para librarlos de todo peligro y economizarles todo daño. El rey pastor vigila sobre su rebaño para defenderlo contra ladrones y animales feroces, así sea a costa de su propia vida. El rey pastor busca empeñosamente a la oveja perdida o descarriada para volverla al buen sendero y llevarla luego al aprisco. El aprisco es el corral, el lugar de protección para que pasen la noche. Finalmente, el rey pastor cura con cuidado y con esmero al cordero herido o a la oveja maltratada. En resumen, ser buen pastor es todo un ideal y la realización plena de una vida. Siendo de tal riqueza la función del buen pastor, no es difícil tomar la imagen y transportarla en un nivel metafórico, en un nivel equiparable a lo que pasó con las autoridades del pueblo de Israel y ver que estaban mal como dirigentes religiosos judíos. También podemos equiparar que la llegada del unigénito de Dios cambia totalmente y se adhiere a esta descripción de lo que debe de ser un buen rey pastor. Y si tuviéramos duda, recapacita sobre lo que el Salmo 23 nos dice, que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Esto nos da la descripción perfecta de lo que Ezequiel tiempo atrás nos dijo, de las características del rey pastor. Aquí tú ves al final, para que no te confundas, cuando dice tu vara y tu callado me sosiegan. Entonces decimos, bueno, ¿qué diferencia hay entre una vara y un callado? Bueno, pues los pastores en la conducción de sus rebaños utilizaban ambas, una vara y un callado. El callado, para que lo identifiques mejor, es lo que en tiempos pasados era una vara con una curvatura y que traían los pastores para guiar a su rebaño. La vara la utilizaban para poder defender de las amenazas de cualquier depredador que quisiera acercarse a sus ovejas. Y por lo tanto ahora comprenderás el por qué los obispos traen también el báculo. El báculo es la representación más moderna de lo que es el cayado. Pero entonces en aquellos tiempos, un pastor de profesión, de actividad, traía ambas, el báculo, que en aquellos tiempos lo conocía nada más como el cayado, y su vara, para que le sirviera en la conducción. Y entonces Jesús ya podemos entender más que es el rey pastor. Y por si fuera poco, lo podemos entender mejor cuando
estudiamos parábolas como la parábola del pastor y la oveja perdida, que nos cita Mateo y que nos cita también Lucas, o el discurso sobre el buen pastor que Juan nos da en su evangelio. Estos pasajes forman una comparación perfecta, que forman un autorretrato de Jesús pastor. Ahora bien, si quisiéramos preguntar cuál fue el proyecto de que Jesús viniera como rey pastor, la formulación de su misión mesiánica, podríamos responder: el proyecto de Jesús fue proclamar e instaurar en el mundo el reinado de Dios. Solamente eso vino Jesús, a enseñarnos a cómo vivir el reino de Dios. Solamente eso vino, a través de conocer su palabra, a través de su ejemplo, a través de dar su vida por todos nosotros, a través de sus parábolas, a través de la elección de sus discípulos, a través de la formación que él desde un principio le fue dando a sus discípulos y la posterior selección de sus apóstoles. Ahí distingues tú que Jesús asumió su responsabilidad y que dentro de su misión, además de ser el pastor que venía a salvar a todo el rebaño, y que en ese rebaño estamos insertos tú y yo y todo el resto de la humanidad, sin importar el momento en que llegamos a este mundo. Además de eso, él desde su principio, dentro de su misión, dentro de su plan misión, venía la formación de sus futuros pastores. Para Jesús, ¿tú habías pensado que este Jesús nos pudo enseñar muchísimas cosas que los evangelios nos narran sin necesidad de que sus discípulos o sus apóstoles le acompañaran? Entonces, ahorita reflexionas, ¿por qué desde antes de empezar su instrucción, su catequesis, en qué se abocó Jesús? En encontrar a quienes iban a ser sus futuros pastores, en dejarse encontrar también por los que le buscaban. Y en esa simbiosis de búsqueda-encuentro, el desde un principio de su ministerio público ir preparando y capacitando a sus futuros pastores, a esos corderos que dijimos en cierto momento que iban a cuidar del rebaño, y que entonces Jesús no solamente se iba a abocar a cuidar y cobijar a su rebaño de ovejas, sino también a su rebaño de corderos, a sus pastores. Por esa razón, podemos entender un poco mejor ahorita lo que escuchamos en el Salmo 97, cuando vemos que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión. Recuerda que Sión es el montículo sobre el que se construyó Jerusalén. Ya reina tu Dios. Decide entre las naciones: Yahvé es rey. Reina Yahvé. Exulte la tierra. Alégrense las islas innumerables. Esto de exulte la tierra es alabe la tierra. Y las islas quiere decir todas las tierras físicamente desconocidas en aquella, dentro del reino de Israel. Lo no conocido se le citaba como las islas, lo que no conocían. Bueno, entonces, dentro de la formulación del megaproyecto plan de Jesús que estuvo eh, construyendo cuando estuvo después de su bautismo 40 días en el desierto, cuando estaba en constante comunicación con su Padre, asistido él, Jesús mismo, por el propio Espíritu Santo. Y ahí fue donde fue diseñando todo lo que fue su plan de acción.
el poder anunciar en pocas palabras que el reino de Dios estaba cerca. Convertíos, como decía San Juan Bautista, convertíos, creed, pero ya con Jesús va a ser, el reino ya está aquí, porque Él es parte del reino de Dios, obviamente su unigénito. Entonces, crean en mí, crean que yo soy la palabra, la verdad, la vida. Créanme que para eso me envió Dios Padre en estos tiempos de la plenitud a anunciar que el reino de Dios ya está aquí y que viviendo todas sus enseñanzas vamos a tener la potestad de poder vivir el reino celestial y tener la vida eterna por los méritos única y exclusivamente de Jesús, al que como pastor entregó su vida por el cuidado de sus ovejas. Por méritos nuestros no tenemos ninguno, para lo cual pudiéramos decir, merezco tener vida celeste, vida eterna. ¿Tú te consideras digno de tener méritos para tener esa vida eterna? Pues no, todos lo tenemos por los méritos de Jesús, por la misericordia de Jesús, por el buen pastor que entregó su vida por sus ovejas. Bueno, ¿qué debe hacer con base en esto un cristiano? Ser ungido constantemente con el Espíritu Santo. En nuestro bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía y en otros momentos importantes de tu vida, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, punto número uno. O sea que hemos recibido el Espíritu como un don de excelencia de Dios que te dio a ti y a mí. Esto lo sabemos y lo afirmamos con toda certeza cuando rezamos el credo. Pero a pesar de eso, en nuestra vida diaria es un hecho palpable que el Espíritu Santo es el gran desconocido, el gran olvidado, que está aquí presente, que está junto a ti, que es la presencia de Jesús en ti, que es el paráclito que Él envió, el segundo paráclito. El primero fue Él mismo, pero que ya con su ascensión y su previa glorificación nos envió al Espíritu Santo a nuestra vida. Y Él es el mediador, es el que nos habla y nos dice qué quiere Dios, qué quiere Jesús que hagamos con nuestra vida, y que Él es el portador también de nuestras súplicas y peticiones a Jesús, además de que las hacemos directamente. Pero entonces ese desconocido que para muchos sigue siendo el Espíritu Santo, debe de ser todo lo contrario. ¿Qué hacer? Debemos actualizar la presencia operante del Espíritu Santo. Y aquí dijimos la palabra clave, operante. El Espíritu Santo está activo, está operando en nuestra vida, nos está impulsando a ser santos, porque esa es su función, hacer santos, hacer que tú seas un santo. Esto es, a pesar de nuestra inconsistencia a nivel de nuestra conciencia y de nuestra vida práctica, el misterio de habitar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el paráclito, es el abogado que siempre está de nuestro lado en todo lo que necesitemos. Él es el consejero, es el maestro, es el defensor, es nuestra fortaleza, nuestro consuelo, es nuestra luz, es nuestro amor y está en cada momento ofreciéndonos más dones y nos pide que esos dones nosotros los operemos y los pongamos en práctica y por lo tanto esos dones se van a convertir en carismas. Recordemos que carisma y don en el fondo es lo mismo. Sin embargo, un carisma es el que tú pongas a trabajar esos dones recibidos del Espíritu Santo y que los pongas al servicio de tus de tu prójimo. Entonces, ahí vas a ser tu rey, que vas a estar preocupándote por tu prójimo y también vas a ser un verdadero ungido
que lleno de Espíritu Santo, estás convirtiendo esos dones en acción, en carismas operantes, y que esto te va a dar el contexto de tu misión y de tus deberes como cristiano en este mundo. En otros términos, para realizar nuestra misión de ser reyes con Cristo, necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo y ser movidos por Él constantemente. De esta necesidad debe brotar de nuestra mente y de nuestro corazón un continuo ven Espíritu Santo. Eso lo hemos mencionado. No te conformes con saber que el Espíritu Santo está junto a ti y te habla. Invócalo todos los días, en los momentos de alegría, en los de paz, en los de ansiedad, en los de angustia, en los de temor. Ven, Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu presencia. Habita en mí y muéveme para que yo pueda ser de verdad Dios, que pueda ser, perdón, que pueda ser rey con Dios, rey con Cristo, y que tú seas el conductor mío para llevar el mensaje, el reino de Dios a todos mis semejantes. Por lo tanto, imitar a Jesús Rey, buen pastor, es lo que necesitamos hoy, la figura de Jesús Rey, buen pastor, para realizar nuestra misión regia. La contemplación de Jesús Rey Pastor nos ayudará para inspirarnos a seguir sus huellas y a colaborar con Él en el establecimiento del reino de Dios, su Padre, con el fuego del Espíritu Santo en nuestro mundo actual. Claro está, no podremos colaborar sino en los límites de nuestra condición humana, mediante el ejercicio de nuestra vida cristiana y con la práctica de los carismas que el Espíritu Santo nos otorga y nos da, lo que nos ha querido comunicar. Pero con todo esto podemos luchar para construir un mundo mejor, para edificar una iglesia más santa, para vivir como verdadero miembro del pueblo de Dios, del cuerpo místico de Jesús, como verdaderos hermanos menores de Cristo e hijos de Dios Padre. Por lo tanto, ya entendimos un poco más acerca de la mesianidad de Jesús Rey, de Jesús Pastor, y nos falta seguir hablando mucho más acerca de él, porque es grande, es enorme toda la presencia de Jesús en estas connotaciones entre nosotros. Hoy le agradecemos profundamente a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos están acompañando y le pedimos que nos den ánimos, fuerza, que nos lancen, que nos hagan ver que el que seamos nosotros, por gracia divina, reyes, profetas y sacerdotes, no debe de ser algo que nada más lo digamos de labios hacia afuera, sino que de veras lo sintamos en el corazón, lo analicemos en nuestra mente, le pongamos acción con nuestras obras y que podamos vivir la paz que Dios otorga a los que están con Él, viven con Él y trabajan por Él. Por hoy agradecemos todas sus bondades. A ti yo te agradezco el tiempo que me dedicas, el que hayas estado esta noche conmigo. Deseo para ti paz, tranquilidad, bienestar y alegría para ti y toda tu familia, y pido para que tengamos la gracia del próximo martes volvernos a reunir para continuar con este estudio de encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras. No dejes de enviar constancia de tu presencia en esta clase y te pongo la canción de cierre y nuevamente agradezco tu puntual y oportuna compañía. Que descanses.
nos creaste, con tu soplo vida nos diste, Señor. Una tierra nos regalaste por tu amor incomparable, pero nuestro pecado nos alejó y su amor nos perdonó. A la tierra a su Hijo envió, que la cruz por nosotros se entregó, pero 3 días después resucitó. Entrega nos salvaste, vida eterna nos regalaste, asombrosa es tu gracia, Señor. No me juzgas por mi pasado, porque siempre fuiste a mi lado, esperando que te abra mi corazón. Y su amor de colores me llenó, una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Una nueva vida me has dado al mostrarme tu llamado. Quiero ser tu instrumento por siempre, Señor. Y aunque el mundo me invite a dejarlo y el camino se vuelva pesado, buscaré descubrirte en cada corazón, porque su amor